Bueno, vamos a hablar acerca de lo que es el pensamiento liberal y conservador en el México del siglo XIX. Son dos grupos de opinión que aparecen desde el primer tipo de gobierno que se inicia en el México independiente, que es la monarquía constitucional. Es donde aparecen los republicanos y los monarquistas. Desde ahí podemos ver ya dos posturas distintas, aunque los dos tienen un proyecto de nación a su manera. Son proyectos antagónicos, son grupos antagónicos, que quiere decir que son contrarios, pero sus diferencias se recrudecen más después de que termina la intervención norteamericana, que culmina con la pérdida de más de la mitad del territorio en el norte y que pasa a formar parte de los Estados Unidos. Después de eso se marcan ya bien los estilos tanto del grupo liberal como del grupo conservador. Este último se encuentran los radicales, que son los que manifiestan querer tener un ejecutivo muy fuerte y sin un congreso, es decir, solo un presidente, solo una figura que gobierne. Y los conservadores moderados, su postura es no querer tener más problemas porque creen que la independencia dejó catástrofe, es decir, sí quieren volver a un poder conservador, pero no bajo las condiciones que dejó la guerra de independencia, que fue catastrófica. ¿Qué es lo que quieren los radicales conservadores? Bueno, manifiestan, Lucas Alamán es uno de esos conservadores, que dice que si son conservadores, porque ustedes los liberales, o sea los federales, han perdido la poca dignidad que le quedaba a México. Estamos hablando exclusivamente de la pérdida de territorio que ha llevado a México hasta la primera mitad del siglo XIX. Se separa Texas y luego con la intervención norteamericana, la Alta California y Nuevo México. Por otro lado, los liberales también tienen dos estilos. Los moderados, que es curioso ver a un liberal moderado, en este caso un catolicismo liberal, como por ejemplo cuando los liberales están buscando adeptos en la República Mexicana, Ignacio L. Vallarta, dentro de lo que es su manifiesto, dentro de lo que es su retórica ante las masas, manifiesta y dice que Cristo fue el primer revolucionario. Entonces se está tomando en cuenta concepciones católicas, concepciones que tienen que ver con la iglesia. Los radicales son los que quieren cortar de un golpe el binomio que existe en la iglesia y el Estado. Uno de esos es Benito Juárez. Entonces vamos a ver que estas posturas, a pesar de que son antagónicas, son diferentes, son contrarias, los dos tienen una manera de llegar al poder, de considerar al poder, y se van a estar enfrentando hasta 1867, cuando se restaura la República y se mantiene un gobierno liberal. La Constitución de 1857 se marca en el contexto, primero que nada, el Congreso de 1856, es decir, el que dio vida a esa Constitución, se caracterizaba primero que nada porque sus integrantes eran mestizos, es decir, a partir de este momento ya no encontramos ningún criollo, ningún vínculo serio de raza con los españoles, aquí ya son mestizos. Y no guardan un respeto total al catolicismo, es más, no son católicos. Además, en estricto sentido, los gobernadores de las provincias, de los estados, son los encargados de designar a los diputados, y estos a su vez, como son nombrados por los gobernadores, forzosamente tienen que responder a los intereses de los gobernantes. Entonces se puede decir que están en contubernio. La característica, es decir, ya dentro de lo que es el contenido, o más bien los alcances de la Constitución, tiene una forma centralista a pesar de ser una Constitución liberal. ¿En qué sentido? Tiene diputados y los diputados representan al pueblo, pero no tiene senadores, entonces no representa a los estados. Es decir, que independientemente que represente al pueblo, todo emana desde la capital del país, desde México. El contexto social
que permea en el México de la segunda mitad del siglo XIX, en sus inicios, es una desunión en el país, no hay cohesión. Por lo mismo de que hay una pugna constante entre los grupos ideológicos que son liberales y conservadores. En el tema anterior ya dijimos que los liberales quieren terminar, sobre todo los radicales, quieren terminar con el binomio que existe entre la Iglesia y el Estado. Entre ellos encontramos a Melchor Ocampo, Ignacio Comonfort, Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Todos ellos quieren terminar de cortar de tajo la idea de que la Iglesia camina al mismo paso que el Estado y buscan reformas para administrar las cuestiones del culto. Por ejemplo, todo lo que administraba la Iglesia, ahora las bodas, bautizos, sepulcros y los panteones o los camposantos, como se les llama, pasa a la administración del gobierno. La ley Lerdo de 1856, la secularización de los bienes, la ley Juárez de 1855, que es la desamortización de bienes eclesiásticos, es decir, quitarle a propiedades a la Iglesia y ponerlas en competencia para quien las quiera adquirir y se vayan llenando las arcas del gobierno, además de que se mueva la economía hacia otros sectores. Los conservadores obviamente no están a favor en ningún punto de lo que manifiesta la Constitución, sobre todo porque ahora pues no permea el ser la única religión, la católica, sino que se abre un abanico en cuestión de la libertad de culto. Bueno, ellos proponen una dictadura modernizante, ya que su concepto de esa dictadura radica en el sentido de que México no cuaja y es irresponsable. Todo esto retomando la pérdida de territorio, la inestabilidad económica y política. Por consiguiente, solicitan y manifiestan que México necesita un protectorado, y ese protectorado lo van a encontrar pidiendo ayuda a Europa, sobre todo en Francia. Dicen que México no necesita constituirse, es decir, no necesita una nueva constitución ni reformarse, lo que necesita es conservarse. Entonces, desde aquí ya empieza lo que va a venir a ser la guerra. Para los liberales es la guerra de reforma, y pues los conservadores hasta en eso no están de acuerdo, la llaman la guerra de los 3 años. Bueno, continuamos. El tema es la guerra, las leyes de reforma y su impacto en la secularización de la sociedad. No quedando conformes, un grupo, después de la aplicación de la Constitución de 1857, el descontento conservador de dicho documento, porque corta con los usos y costumbres de la Iglesia, encabezados por Félix María Zuluaga, lanza el Plan de Tacubaya, en la cual desconoce el documento, y ellos, los conservadores, pues no lo van a aplicar, así de sencillo. Por otro lado, los liberales quieren, mediante esa constitución, tener el control de lo que tiene, de lo que administra la Iglesia, y consideran que, bueno, en contra de lo que dicen los conservadores, dicen que el buen gobernante no puede ser un buen católico. O eres un buen gobernante o eres un buen católico, pero los dos no puedes tener. Por consiguiente, un conservador no puede llegar al poder. Al mismo tiempo, desde 1859 a 1867, existen o coexisten dos gobiernos, el liberal, el que propone el liberal, y la ideología conservadora. Ambos buscan apoyo en el extranjero. Los liberales se respaldan en Estados Unidos y los conservadores en España. Los conservadores van a Europa. De hecho, van a ofrecer el trono a un príncipe europeo. Dentro de lo que es la República Mexicana, los conservadores se quedan con el centro, geográficamente se colocan en el centro del país, y los liberales andan de un lugar a otro, sobre todo en el norte, Golfo y sur. De hecho, Benito Juárez viene a Veracruz y lo nombra capital. Característica, bueno, dentro de lo que es la guerra de reforma, como lo llaman los liberales, o la guerra de los 3 años, como la llaman los conservadores. Los liberales lo que quieren con la aplicación de la Constitución y su gobierno es abrir el costal de los beneficios que administraba y que ostentaba la Iglesia.
Esa es la ideología, sobre todo de los liberales más radicales como Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Es decir, que el Estado se debe dedicar exclusivamente al gobierno, a la política, y la Iglesia simple y sencillamente al culto. Los conservadores, negando y anulando la Constitución Liberal de 1857, proponen un documento con tradición religiosa, es decir, un documento que reconozca a la Iglesia. En ese sentir, Félix Zuluaga, Miguel Miramón, Tomás Mejía son los que patrocinan, están de acuerdo con este tipo de documentos. En el Segundo Imperio, que es con Maximiliano de Habsburgo, Maximiliano no del todo es conservador, es muy endeble también. No es un conservador radical como los mencionados anteriormente. De cierta manera tiene ideales de los liberales, que lo van a hacer ponerse débil delante de lo que es el Partido Liberal. Pues bueno, esta guerra dura 3 años, la guerra de Reforma, el Segundo Imperio igual no fructifica, y los liberales recuperan el poder para 1867, que es cuando se restaura la República y los liberales vencen por fin a lo que es la ideología conservadora.